Hola, espero que estén muy bien. Gracias por estar acá. Soy Gabriela y en este video les voy a hablar de la energía de el planeta Venus en Capricornio. En un video introductorio de lo que propone la energía de Venus en nuestra vida, les conté que esta energía nos conecta con nuestro costado femenino, con lo que nos gusta, con lo que nos aporta valor. Habla también de cómo nos abrimos a recibir y disfrutar eso que nos gusta. Entonces, bueno, al estar en un signo de tierra como Capricornio, que es el último de los signos de tierra, bueno, Capricornio es un signo que se caracteriza por buscar la estabilidad, buscar la perfección, tiene mucho que ver también con la responsabilidad, con el cumplimiento de objetivos elevados. Entonces, una persona que tenga Venus en Capricornio va a resonar venusinamente con este tipo de características, ¿sí? Quien tenga Venus en Capricornio va a gustar de todo aquello que le permita sostenerse, que le permita sentir que hay un compromiso, ¿sí? Entonces va a gustar también de poder materializar sus objetivos personales, tanto sean justamente individualmente como también en una relación. Va a gustar también de todo aquello que le inspire la posibilidad de lograr la perfección en algún área de su vida asociada a lo venusino, ¿sí? Entonces, bueno, también se va a abrir hacia personas con estas cualidades, personas como muy autosostenidas, con mucha capacidad de materializar sus objetivos o metas elevadas, personas profesionales o con cierto rol social importante o personas que estén conectadas con su autoridad o sean vistas socialmente como autoridad, ¿sí? Porque justamente con eso resuena y eso le gusta a Venus en Capricornio. Y obviamente Venus en Capricornio también va a expresar su costado femenino de forma muy sostenida, va a buscar ser una autoridad y le va a gustar ocupar roles en los que justamente cumple esa función de ser quien sostiene, de ser quien puede materializar proyectos importantes, ¿sí? Entonces, bueno, Venus en Capricornio a veces suele ser muy austero o austera al expresar lo que siente porque no, digamos, malgasta su energía. Cuando le gusta a alguien, lo demuestra de manera muy concreta haciendo cosas por la otra persona, ¿sí? Y si a alguien le gusta, también va a ser como muy observador o observadora. Está Venus, digamos, buscando la perfección en el otro, por lo tanto, no se va a abrir a cualquier persona si quiere algo serio. Si quiere algo serio, va a buscar que, bueno, va a apostar en ese objetivo todas sus fichas, ¿sí? Entonces, probablemente tarde, se va a tomar su tiempo, palabra saturnina y capricorniana si las hay, se va a tomar su tiempo para poder realmente saber si esa persona hacia la que siente atracción le gusta de verdad y si tiene algo para ganar de verdad en esa relación. Entonces, bueno, obviamente van a ser estas personas con Venus en Capricornio bastante detallistas, pero no detallistas al estilo virginiano que buscan todos los detalles, sino bueno, como muy concretas. Esto me aporta algo que tiene que ver con mis objetivos de vida, sí, listo. Entonces puedo apostar a esta relación. Y si no me lo aportas, me doy cuenta rápidamente y sé que ahí no tengo nada que hacer, ¿sí? Y bueno, también quienes tienen Venus en Capricornio, por esto mismo de que se toman su tiempo, de que saben lo que quieren y no malgastan su energía en cosas que no son su prioridad, pueden ser vistos como personas frías o poco demostrativas o personas que no se la juegan, ¿sí? Bueno, obviamente si comparamos cualquier energía con otra energía que tiene características muy diferentes, pueden aparecer juicios que tilden a tal energía de una manera que pareciera que tienen algo malo, pero bueno, Venus en Capricornio se expresa en vínculos de manera muy austera y digamos podríamos decir fría, o a veces que pareciera que son secas las personas con Venus en Capricornio, pero en realidad si están con alguien en una relación es porque quieren un compromiso, porque esta energía lleva a eso. Obviamente que hay que hacer
un análisis de toda la carta y todo lo implicado en un vínculo, ¿no?, de pareja. Pero Venus en Capricornio gusta de aquello en lo que puede encontrar un compromiso y puede sostener. Entonces, bueno, es para que sepan quienes tienen relación con alguna persona con Venus en Capricornio, o incluso si tenés Venus en Capricornio, también está bueno que te animes a demostrar que conectás con tu valor y te sentís valorado o valorada cuando podés estar en un compromiso vincular, cuando la otra persona te toma en serio, cuando encontrás en la otra persona lo mismo que vos estás buscando en esa relación, ¿sí? Si vos querés un compromiso y el otro no lo toma en serio, eso te va a desconectar de tu valor, te va a hacer ir hacia adentro y probablemente no quieras estar en un vínculo con alguien así, pero está bueno que lo priorices e incluso que lo puedas también manifestar, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de analogías a Venus en Capricornio. Una es Venus en la casa 10. La casa 10 obviamente es la casa de Capricornio, resuena mucho con esto de lo social, la autoridad. Tiene mucho que ver, es el medio cielo, por lo tanto es la parte más alta de una carta. Cuando Venus está en esa parte de la carta, la persona va a ser, tiene muchas capacidades de ser vista o reconocida socialmente desde lo venusino. Puede tener mucho que ver con lo artístico, con lo creativo, incluso con la belleza, con la estética, la diplomacia, porque bueno, Venus no olvidemos que tiene que ver con eso también. Entonces, bueno, una persona con Venus en 10 va a hacer todo lo posible, incluso inconscientemente, va a haber un gran anhelo en su estructura energética de lograr esa visibilidad social asociada a lo femenino, asociada a lo venusino. Tiene mucho que ver también con que la persona, mientras más arriba está profesionalmente, a nivel laboral o incluso social, más disfruta de la vida, más se siente conectada con su energía femenina. Pero lo negativo de esta energía, o quizás la parte que esté un poco más compleja, es que para sostener ese brillo social o esa posición tan elevada, muchas veces se cae en la soledad, porque bueno, la persona está muy enfocada en buscar eso, en sostener eso, en cumplir sus objetivos, y deja demasiado de lado todo lo que siente que le va a impedir llegar a eso. Pero bueno, después tiene que vivir con esa contradicción de que soy muy reconocida, muy vista, pero me falta la calidez vincular, me falta el amor, o bueno, no sé cómo expresarlo, ¿sí? Entonces, ese puede ser una cuestión compleja de tener Venus en 10, pero es una muy buena posición, obviamente para lo social, para lo profesional, para lo artístico. Por otro lado, las analogías por aspectos, que son Venus a Saturno, el regente de Capricornio, que es una energía que nos conecta con nuestra autoridad interna, tiene mucho que ver también con cómo gestionamos los tiempos, tiene mucho que ver con, digamos, poder validar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra expresión, paternarnos, saber sostener quiénes somos. Y bueno, al estar asociado a Venus va a tener que ver con temáticas que hablen de paternidad, sostén, validación de lo venusino, ¿sí? Entonces, cuando están en conjunción Venus y Saturno, puede suceder que la persona se hiperrigidiza vincularmente, porque Saturno tiende a contraer, tiende a rigidizar. Entonces, bueno, puede que su energía femenina vincular esté totalmente rigidizada, inhibida, puede haber mucha timidez en lo vincular. Bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo de... No sé si un trabajo, porque bueno, justo esta palabra es muy saturnina. Hay que hacer mucha observación, digamos, que se aprende esto en vínculo, ¿sí? Sobre todo cuando te das cuenta de que estás con una persona que no sé, por ejemplo, te gusta mucho a alguien, pero no lo podés demostrar, la otra persona te demanda y te dice que hay mucha frialdad de tu lado, que hay demasiada inhibición, que siente que no te la jugás, que no querés estar con ella. Entonces, bueno, ahí es importante, si hay conjunción Venus-Saturno, observar de dónde nace esta inhibición de lo venusino, de lo amoroso, de lo sensible, porque puede tener que ver mucho con buscar la validación externa, puede tener que ver también con conflictos con lo paterno, con la energía de la autoridad, proyectar, quizá sentir que necesitamos ser una autoridad al punto de perder esta sensibilidad venusina. Entonces, bueno, todos los conflictos de esta tensión tienen que ver con un aprender
a lo largo de la vida observar hacia dónde han conducido la manifestación de estas dos energías en conjunto y comprender que no siempre tienen que estar jugándose. Si soy muy venusino me tengo que poner rígido, sino que bueno, también puedo ser amoroso o amorosa sin caer en ese rol de que tengo que ser la autoridad, tengo que ser paternal, o bueno, que no se me note que estoy enamorado o enamorada porque bueno, pierdo justamente esa autoridad. Bueno, ahí hay un juego interesante para analizar, cada quien en su vida lo puede hacer. eh, pero bueno, vamos a pasar al próximo aspecto, que sería la cuadratura, otro aspecto tenso que habla de dos energías que se chocan, por un lado Venus, por el otro Saturno. Si voy muy Venus, siempre voy a sentir que cuando estoy en una relación, por ejemplo, externamente viene alguien a ponerme un freno, porque Saturno es como una pared, es un muro de concreto que yo, si estoy muy venusina, voy a tener que aprender a materializar formas de abrirme vincularmente, incorporando el autosostén, sabiendo comprometerme, sabiendo que cuando yo me abro puedo atraer eso, puedo proyectar incluso mucha rigidez y este freno en alguna otra persona. Entonces, bueno, voy a vivir en relaciones esto que está dentro mío, estas dos tensiones que necesito aprender a, digamos, enfocar, materializando formas de ser venusina y, y Saturnina al mismo tiempo, ¿sí? Y por último, el aspecto de oposición entre Venus y Saturno, que tiene mucho que ver con que esta máxima distancia entre las dos energías invita a la persona a tomar conciencia de cómo a lo largo de su vida ha ido acortando la distancia entre Venus y Saturno, es decir, entre su energía femenina, su energía receptiva, amorosa, sensible, vincular, y su energía más rígida, más austera, más seca, más fría, que la lleva a aprender a autosostenerse, a hacerse responsable de lo que quiere. Las oposiciones se caracterizan porque si yo me posiciono mucho de un lado, voy a proyectar la energía opuesta en lo externo. Es decir, si yo me abro a una relación de forma muy venusina, puede que viva vínculos en los que me tenga que encontrar con parejas que me bajan a tierra, que me ponen un freno, que me obligan a hacerme cargo de lo que quiero, que me obligan a revisar justamente cómo estoy accionando hacia eso que quiero. Bueno, la idea es que la persona pueda tomar conciencia de que lo que proyecta afuera no lo está pudiendo introyectar, entonces que pueda a lo largo de su vida aprender justamente a jugar Venus y Saturno de forma equilibrada. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería contarles, espero que la información les resulte útil y si es así saben que pueden poner me gusta, pueden compartir, dejar sus comentarios por dudas o sugerencias o lo que quieran. Y bueno, si todavía no se suscribieron a este canal, les invito a que lo hagan para que siga creciendo esta comunidad. A quienes ya lo hicieron les doy la bienvenida y también les invito a que se sumen a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Astrología Vincular, y si quieren contactar por algún servicio de acompañamiento me pueden contactar por los datos que están en la descripción del video o a través de mensaje privado por mis redes sociales. Les voy a responder con mucho gusto. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.